propia. La ley no es una ciencia exacta y cada país tiene una cultura legal propia. En México tenemos una cultura legal muy extraña alrededor de lo que son las libertades de expresión, de lo que es la libertad de expresión. En el siglo XIX todo el tiempo se emitían leyes a favor de la libertad de expresión y leyes restrictivas de la libertad de expresión. Incluso se daban casos muy curiosos. De repente tú tenías una disposición legal exigía que hubiera un responsable de las publicaciones y muchas publicaciones, para evitar la censura, nombraban como director a vagos, malvivientes, teporochos y demás, de manera que si venían a detener al director de la publicación, pues se llevaban al teporocho y la publicación seguía funcionando. Algo parecido ocurre con la ley Mordaza. Las leyes restrictivas a la libertad de imprenta se establecen de manera agresiva durante el Porfiriato. Y en el Porfiriato la ley Mordaza tenía una peculiaridad que es muy interesante. Es una ley que establecía que se considera delito todo aquello, toda difusión de información que daña a la persona, aún siendo falsa o verdadera esa información. Esto que parece una cosa anecdótica y trivial, ha sentado las bases de una cultura legal en México que pasa por alto lo que es la verdad. Hace unos años, Pepe Reveles publicó o hizo una ponencia que es fantástica, y yo creo que les quiero compartir las conclusiones porque son muy buenas y yo creo que van a servir para este juicio. Dice: aún despenalizando los delitos contra el honor, la aplicación de las sanciones con base en el Código Civil debe darse solo en los casos en que esta información existe información falsa difundida con dolo, con malicia, con la intención expresa de causar daño o con pleno conocimiento de que los datos eran erróneos. Y termina diciendo: ya instalados en el terreno civil, cualquier indemnización monetaria por daños y perjuicios, una vez confirmado el dolo, cuando lo haya, debe ser razonable y proporcional. Solamente así se puede asegurar que el castigo previsible no arrastre efectos colaterales que inhiban o paralicen francamente la libertad de expresión. Yo creo que aquí, en el caso de San Juana, estamos ante dos juicios. Hay un juicio que corre en los tribunales. Ese juicio que corre en los tribunales es un juicio claramente amañado desde el momento en el que nos informan que la acusada no tuvo ningún derecho a ver el expediente y desde el momento que todavía se lo niegan, lo cual me parece ya increíble. Pero hay otro juicio que ese sí no lo pueden ganar ellos, que es el juicio ante la opinión pública y ante la prensa. Ahí sí, yo los llamo a que cerremos filas en serio en torno a San Juana. Esto que le están haciendo a San Juana es simplemente una táctica muy clara para inhibir la libertad de imprenta, para inhibir la libertad de expresión. El señor Ortega no ha podido demostrar que ha habido dolo, que la información sea falsa. Al contrario, la información que ha dado San Juana está muy sólidamente respaldada. Yo estoy convencido de que el juicio a favor de Ortega está basado en esa lógica de que no importa que la información revelada sea falsa o cierta, cuando ese es el centro, o tendría que ser el centro del litigio. Si el juez, si los tribunales no lo hacen el centro del litigio, hagámoslo nosotros, carajo, nos toca. Yo creo que tenemos que cerrar filas en torno a San Juana, tenemos que sostener la tesis de que el que tiene que demostrar que esa información es falsa es Jesús Ortega, y hasta la fecha no lo ha hecho. Entonces, todo mi apoyo con San Juana. Yo creo que tenemos que armar de veras una defensa seria en el gremio alrededor de San Juana, porque no es un problema solo de ella, es un problema de todos. Y después de irse sobre una periodista tan connotada y tan importante como San Juana, se van a ir sobre las redes sociales. Eso lo tenemos que tener claro. Estos señores no pueden seguir gobernando si sigue fluyendo la información. Este es un país, bien lo sabemos, en el cual de repente Carmen Aristegui denuncia, el grupo de Carmen Aristegui denuncia que Peña Nieto tiene una casa que costó tantos millones de pesos,
Y a quien sacan no es al presidente de la República, sino a Carmen Aristegui del aire. ¿De qué estamos hablando? Si centremos el tema, el litigio alrededor de lo que es la verdad. Si no lo hacen los tribunales, hagámoslo nosotros. Es todo. Gracias.